Dios les bendiga, mis hermanos. Qué gusto compartir con ustedes nuevamente este tiempo de devocional y el día de hoy para meditar en las palabras de un personaje de la historia de Israel. Se trata de Gamaliel y sus palabras están en Hechos capítulo 5 versos 34 en adelante. Dice la palabra del Señor: Entonces se levantó en el Sanedrín un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, un hombre con prestigio ante todo el pueblo. Mandó que hicieran salir un momento a aquellos hombres y les dijo: Israelitas, mirad bien lo que vais a hacer con estos hombres. Lo digo porque hace algún tiempo se presentó Teudas, que pretendía ser alguien y al que siguieron unos 400 hombres. Pero una vez muerto, todos los que le seguían se disgregaron y la cosa quedó en nada. Después de en los días del empadronamiento, se presentó Judas el Galileo, que arrastró al pueblo en pos de sí. También pereció y todos los que le habían seguido se dispersaron. Ahora pues os digo, desentendeos de estos hombres y dejadlos, porque si este plan o esta obra es de los hombres, fracasará, pero si es de Dios, no conseguiréis destruirlos. A ver si a la postre os vais a encontrar luchando contra Dios. Y aceptaron su parecer. Entonces llamaron a los apóstoles y después de haberlos azotado les intimaron que no hablasen en nombre de Jesús. Luego les dejaron en libertad. Ellos abandonaron el Sanedrín contentos de haber sido considerados dignos de sufrir ultrajes por el nombre. Ni un solo día dejaban de enseñar en el templo y por las casas y de anunciar la buena nueva de que Jesús es el Cristo. Gracias a Dios por esta palabra, nosotros tenemos una comprensión de lo que estaba pasando en los primeros días de la iglesia. Nosotros nos podemos dar cuenta de que la iglesia comenzó ya a recibir ciertos ataques de parte del judaísmo y en cierto modo son comprensibles. Nos encontramos en este texto que los discípulos están nuevamente delante del Sanedrín y están dando razón de por qué siguen hablando acerca de Jesús. Dice el texto que acabamos de leer que los miembros del Sanedrín estaban muy molestos con ellos y algunos ya estaban pensando en matarlos. Y no era para menos. ¿Por qué razón? El grupo del Sanedrín, como en otra ocasión ya lo mencionamos, era, por decirlo así, la Corte Suprema de Justicia de los judíos. Y el mensaje que estaban predicando los discípulos era ofensivo para el Sanedrín. ¿En qué sentido? Pues según lo que estaban predicando los discípulos, el Sanedrín era responsable de haber entregado a un justo en manos de los romanos para ser asesinado. Esto pues era una grave acusación contra el más alto representante de la justicia de los judíos. Así que no era para menos que estos personajes estuviesen molestos con ellos. Y pues parecería como que todo apuntaba a que terminasen muertos tanto Pedro como Juan en estas circunstancias en las que estaban frente al Sanedrín. Sin embargo, sucede algo inesperado. Un amigo inesperado se presenta para ayudar a los judíos. Se trata de Gamaliel, un personaje que era muy famoso en ese tiempo y que era muy apreciado por los judíos. Según se dice, Gamaliel era uno de los más grandes representantes de la palabra de Dios. Me estoy refiriendo a la Torá. ¿Qué era esto? La Torá era el conjunto de los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Es decir, estamos hablando de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Cuando los fariseos se ponían a interpretar la ley, esto era una de las cosas más importantes para los judíos. Y Gamaliel era uno de los más grandes intérpretes de la ley. Así que lo que decía Gamaliel era tomado muy en cuenta por los judíos. De hecho, se dice que cuando Gamaliel murió, se decía que la gloria de la Torá se había oscurecido. Y decían esto porque para ellos la gloria de la Torá era justamente saberla interpretar. Y nadie mejor que Gamaliel para interpretar la Torá. Y pues resulta que ahora este Gamaliel se encuentra a favor de estas personas, de estos dos jóvenes, de estos dos personajes, para ser más exactos, que no tenían, la verdad, nadie que los pudiese defender. Y pues ahora Gamaliel se presta para defenderlos. También nosotros conocemos a Gamaliel porque en la Biblia aparece una referencia a él. Se dice que Gamaliel fue el maestro del apóstol Pablo. Así que más o menos nos hacemos una idea de esta persona. Y Gamaliel toma la palabra y les dice que no vayan a tomar represalias contra los discípulos de Jesús. Las razones son interesantes.
da un consejo y que parecería que ahí está la sabiduría de Gamaliel, pero la verdad es que su consejo no es tan sabio que digamos. ¿Por qué? Él dice que debemos tomar en cuenta a dos ejemplos, el de Taudas y el de Judas Galileo. El de Taudas, la verdad, no se conoce qué es lo que sucedió, porque no tenemos referencias respecto de lo que hizo esta persona que está mencionando Gamaliel en este caso. Se sabe de un Taudas que vivió unos cuantos años más tarde de Gamaliel, pero evidentemente no se puede estar refiriendo a él. Sin embargo, el otro personaje que se menciona sí se conoce de él, de Judas el Galileo. Nosotros sabemos por la historia, por algunos de los historiadores que han narrado lo que sucedió, en especial Flavio Josefo, un historiador judío, que narra lo que sucedió con Judas el Galileo. Según la historia, Judas el Galileo se molestó cuando se hizo un censo en las tierras de Galilea que tenía como objetivo cobrar más impuestos a los judíos. Se indignó Judas el Galileo y levantó gente para irse en contra de el pueblo romano, porque decía Judas el Galileo que no era digno de los israelitas pagar impuestos a un pueblo pagano. Así que se levantaron en armas contra los romanos. Pero sucedió que los romanos vinieron, atacaron a Judas el Galileo, lo mataron y mataron a todos los que lo seguían. Parecería que todo hubiese terminado ahí, pero la verdad es que la historia también nos cuenta que posteriormente se formó el grupo de los celotes y que tuvo como origen justamente la revuelta de Judas el Galileo. Así que no terminó ahí, no se quedó ahí la cosa. Y de hecho, más adelante, luego de lo que estamos escuchando acá, que se dice que esto que se menciona acá, este diálogo entre el Gamaliel y el Sanedrín, se da aproximadamente en el 44 después de Cristo, en el 66 después de Cristo, estamos hablando de más de 20 años más tarde, se dio una gran revuelta de los judíos que terminó con la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Así que no es que terminó todo bien, como dice Gamaliel en este caso, en este relato que nosotros estamos viendo. Las cosas terminaron mal. Y a veces no es tan fácil o no es tan simple como simplemente decir, dejemos que las cosas pasen y de alguna u otra manera se arreglará. No fue así como sucedió en ese tiempo y no fue así como sucedió con lo que estamos viendo en este caso. Así que o se equivocó Gamaliel o había algo más de fondo que estaba teniendo en mente Gamaliel. Y la verdad es que nos hace pensar que tal vez Gamaliel sí tenía algo más en el fondo, en su corazón, cuando hizo esta afirmación. Gamaliel, como parte del Sanedrín, fue parte también de quienes estuvieron en el consejo cuando Jesucristo fue entregado a crucifixión. Y como persona sabia que era, es muy, pero muy probable que él se haya dado cuenta de que las cosas no fueron bien manejadas. Hay que recordar que en ese mismo Sanedrín estaba Nicodemo y estaba también José de Arimatea. Así que sabemos lo que pasó con esos dos, que a la final vieron que fue una mala decisión del Sanedrín el haber entregado a Jesús a manos de los romanos. Es posible que Gamaliel, con la sabiduría que tenía, también se haya dado cuenta de que fue un grave error haber entregado a Jesús en manos de los romanos. Y le haya sorprendido probablemente lo que vio que sucedió con los discípulos de Jesús. Porque seguramente él pensó, después de matar a Jesús de Nazaret, todo esto se acaba. Pero vio cómo con toda la decisión del caso, Pedro y Juan y los otros también seguían predicando de Jesús. Esto es muy probable que le haya hecho llevar a la conclusión de que esto que estaba viendo no era algo de hombres. Esto era algo de Dios. Algunos dicen, según cuenta la tradición, la leyenda más que nada, Gamaliel se llegó a convertir en cristiano, pero no hay muchas evidencias de ello. Pero lo que sí sabemos es que era una persona muy sensible a la justicia y que en este momento probablemente haya puesto dos argumentos muy suaves con tal de permitir que los cristianos sigan con su labor. Tal vez simplemente vio el obrar de Dios por detrás y sabía que los que estaban formando parte de ese Sanedrín no iban a aceptar que en realidad Jesús podía ser alguien más de lo que ellos en un momento pensaron. Así pues,
lo que podemos darnos cuenta es que en este texto Dios usó a una persona sensible al hablar de Dios para que pudiese ayudar a su iglesia. Muchas veces nosotros encontramos en el texto bíblico que se menciona casos de este estilo. El ejemplo más claro, cuando José es enviado como esclavo por sus hermanos y al final nosotros nos damos cuenta de que en el plan de Dios esto ya estaba establecido para poder traer bendición a muchas personas. En este caso, Gamaliel sirve como ese medio por el cual la iglesia va a tener todavía libertad para seguir predicando el Evangelio. Se hace uso de una persona sensible a Dios para frenar el ataque que en ese momento están teniendo los creyentes de parte de los judíos. Así pues, nosotros podemos tener una serie de reflexiones y para nuestra vida aplicaciones de lo que podemos leer en este texto. En primer lugar, podemos darnos cuenta de que las circunstancias que nosotros estamos viviendo en todo momento tienen el control de Dios. A Dios no se le escapa de las manos las cosas. Sí, es verdad, tenemos libertad para actuar bajo nuestras propias decisiones, pero eso no significa que estas circunstancias se le escapen a Dios. Dios sabe hacia dónde vamos, Dios sabe lo que sucederá y Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Y eso nos da paz y confianza en medio de las circunstancias. En segundo lugar, nosotros podemos encontrar en este relato la certeza, la garantía de que incluso lo que los demás hagan en nuestra contra, Dios lo podrá usar para nuestra bendición. Que como les digo, es algo que ya se puede apreciar en el Antiguo Testamento. Dios usa los consejos de los enemigos de los hijos de Dios para bendecir a los hijos de Dios. Y cuando yo me encuentro bajo ataque de personas que no son conforme al plan de Dios, yo puedo tener una certeza y una garantía, que Dios usará sus planes y sus consejos en favor mío. Y por último, algo que también viene del Antiguo Testamento, del libro de los Salmos, el consejo de los malos no prevalecerá. Aquí nosotros tenemos al Sanedrín reunido y dispuesto a matar a los discípulos de Jesús, y sin embargo, lo que vemos es que uno de los que formaba parte de ese consejo se levanta para frenar al mismo consejo de los malos. Así pues, podemos nosotros darnos cuenta de que si nuestra confianza está puesta en Dios, Dios se encargará de que los consejos de los malos no prevalezcan, de que siempre sea la bondad, la misericordia y la gracia de Dios la que prevalezca. Y por encima de todo, su justicia. Así que mi hermano, confía en el Señor. Si estás pasando tribulación o si alguien está planeando algo contra ti, tu actitud no sea la de la revancha, sino que tu actitud sea la de la oración, poniendo en manos de Dios y pidiendo que Dios haga lo que sea necesario para poder traer bendición a través de estos ataques. Que Dios te bendiga y que Dios bendiga tu caminar. Eres tú mi escudo.